Hola, ¿qué tal? Esto es SBT, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Hoy, como cada sábado, vamos a tener nuestra lectura de la palabra y con comentario. Y bueno, ya estamos en el capítulo 2 del libro de Efesios. Como recordarán, estamos viendo la versión La Biblia de las Américas. Si nos da oportunidad Dios, pues vamos a continuar con otras versiones, así como lo hemos hecho en Facebook, que estamos compartiendo, y ya hemos tenido la oportunidad, el privilegio de compartir la palabra completa en la versión Dios habla hoy, en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas. En este momento estamos ya en el libro de Mateo y estamos en la versión King James en español. Entonces, yo creo y Dios ha puesto en mi corazón y sé que es importante en este tiempo compartir la palabra. Hay muchos cristianos que ni siquiera han leído una vez completa la Biblia, muchos cristianos que llevan muchos años como cristianos y hay veces que no conocen algunos de los libros de la Biblia, ni siquiera saben que existen, no saben encontrarlos, y por eso el interés de acercar la palabra a todo el mundo, por medio de, en este momento que todavía tenemos la oportunidad de hacerlo por redes sociales, por eso lo hacemos, porque lo mejor y lo más importante que podemos tener es presentarle al mundo al Cristo vivo. Y bueno, pues vamos a continuar el día de hoy en el capítulo 2 de Efesios, y vamos a poner este tiempo en manos de Dios leyendo. Vamos a leer dos versículos y oramos para que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad, como siempre. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bendito Padre, estamos delante de su presencia y le doy gracias una vez más porque tenemos la oportunidad de compartir su palabra, una vez más porque estamos vivos, una vez más porque no importa lo que suceda, siempre sentimos su presencia en nuestras vidas, Padre. Gracias por este tiempo, le pido que abra el corazón de los que van a escuchar, abra mi corazón, Padre bendito, para que el Espíritu Santo nos hable, Señor bendito, y como siempre, yo me hago a un lado, Padre, para que sea el Señor Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, que nos exhorte, nos consuele y nos edifique su palabra, Padre bendito, y que sigamos creciendo, esforzándonos en llegar a la estatura del varón perfecto. Le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, Pablo continúa en este libro, en esta carta a los Efesios, dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos en pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí, cuando toca el punto de lo mismo que los demás, es bien importante que subrayemos. Mucha gente tiene, muchos cristianos tienen un corazón, que tienen corazón de juicio o corazón de soberbia, porque finalmente eso viene siendo cuando nos sentimos mejores que las personas que no son cristianas, de estar haciéndose a un lado porque es que son ellos pecadores, o estar esperando que ellos tengan los valores cristianos que nosotros tenemos y que en otro tiempo no tuvimos, y que muchos de nosotros aún nos burlábamos de los cristianos cuando veíamos que sus valores y sus tradiciones y sus costumbres que llevaban a cabo, de pronto nosotros nos burlábamos y decíamos: ay, es que ve cómo se comporta, ve esto, ve el otro. Entonces, pero ahora que somos cristianos esperamos que la gente con la que nos rodeamos que tengan los mismos valores, que no digan groserías, que respeten las cosas que nosotros respetamos, que oren, que sepan orar, que sepan darle gracias a Dios y que no les dé vergüenza hacer una oración, o que les guste escuchar la música de alabanza. Y finalmente era algo que nosotros no hacíamos y que nosotros esperamos en las personas que no son cristianas, y que finalmente hay muchos cristianos que ni siquiera lo pueden llevar a cabo. Dice la Escritura que ponemos cargas en otros que nosotros no podemos llevar. Entonces, nosotros en otro tiempo éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, los que no son hijos de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Obviamente está tocando otra vez la parte de os dio vida a vosotros que estabais en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente.
De hecho, estamos hablando en ese punto ahorita, vimos la gracia, la fe, estamos viendo la salvación en la serie de principios básicos y precisamente estamos hablando de este punto. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos puso en un lugar donde no merecíamos. Nos dio un lugar que no teníamos. Somos hoy algo que no merecíamos ser, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Además, eso yo lo veo mucho en mi corazón, que además de tener el privilegio de servir al único Dios verdadero, cuando nosotros nos damos cuenta de las características que tenían los dioses antiguos, los dioses falsos, los dioses de la mitología griega, romana, etcétera, los mismos dioses a los que adoraban en esta tierra, vemos el privilegio de ver que ellos tenían emociones humanas, eran adúlteros, eran fornicarios, traicionaban, lastimaban y no podían ser de confianza muchas veces para los que creían en ellos. Finalmente nosotros tenemos pruebas sobre pruebas sobre pruebas de que Dios no miente, de que Dios nos ama y que Dios es digno de confianza, porque Él nos dio, aún nosotros no siendo dignos de confianza, nos dio confianza y nos ha puesto todo para que podamos lograr ser como Él espera que seamos, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios que tengamos la salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya he subrayado mucho este tema porque vemos que Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Pero el punto es que precisamente los que contradicen la Biblia, los que nada más están atacando y los que no han leído la Biblia completa y no han visto el contexto, pues entendemos precisamente que no es por obras, es el regalo de Dios a nuestras vidas, el que seamos salvos, y las obras de las que habla Santiago es el producto del agradecimiento que tenemos porque Dios nos dio vida por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en el Señor Jesucristo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y no está hablando de la hechura de cuando nos formó en el vientre de nuestra madre, sino hechura suya cuando nos hace nueva criatura, cuando somos reformados, cuando somos renovados en Cristo Jesús, cuando por fe que le creemos y lo recibimos en nuestro corazón. De eso está hablando el Señor aquí. Y bueno, continúa diciendo en el versículo 11, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos de la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Recordemos que nosotros fuimos gentiles en la carne, nosotros no nacimos en el pueblo judío, no nacimos en Cristo y no éramos de la circuncisión, ellos se circuncidaban en la carne, hecha por manos en la carne. En ese tiempo nosotros estábamos separados de Cristo, nosotros no pertenecíamos al Israel, mucho menos al Israel celestial, extraños a los pactos de la promesa. ¿Qué quiere decir? Que los pactos de la promesa siguen vigentes. Otra vez vuelve a renovar esto. O sea, muchos dicen, es que es ley antigua, es que es Antiguo Testamento. Sí, pero nunca lo abolió el Señor Jesús. Eso tiene que quedarnos claro. Dijo, yo no vengo a quitar, dice, yo vengo a darle su verdadero significado, que podamos entenderlo espiritualmente, pero dice, aquel que le quite una letra, una J, una tilde a la palabra, recibirá las maldiciones que vienen en ella. Entonces tenemos que entender que el pacto sigue vigente, tenemos que entenderlo espiritualmente, por eso empezamos desde el Nuevo Testamento, porque si empezamos desde el Antiguo nos judaizamos, cuando empezamos desde el Nuevo tenemos ya entendimiento de ahora cómo es y cómo realmente tenía pensado el Señor el pacto, pero el pacto nunca se abolió. Sin tener esperanza, no teníamos fe, y sin Dios en el mundo. No habla de que no tuviéramos dioses, teníamos dioses falsos. Lo que no teníamos era el Dios verdadero en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz,
quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo nombre, estableciendo así la paz. O está rompiendo la separación que había entre judíos y gentiles, para crear en sí mismo de los dos un nuevo nombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Por supuesto, hay judíos mesiánicos, hay verdaderos judíos nacidos judíos y que verdaderamente son cristianos. Entonces nos unió en uno solo, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Somos conciudadanos. Mi ciudadanía ya no pertenece a este mundo, aunque yo, como se maneja en este mundo, podría tener, como algunos tienen aquí en la tierra, doble nacionalidad. Quizás algunos se van a Estados Unidos y conservan su nacionalidad mexicana y se nacionalizan norteamericanos sin perder su nacionalidad mexicana. Y así hay muchos que tienen dos nacionalidades, ¿no? Entonces, el cristiano, pues sí, nació mexicano, estamos orgullosos los que somos mexicanos de serlo, así como el que nació peruano o norteamericano. Pero sabemos que nuestra ciudadanía principal no está en la tierra, sino en el cielo. Amén. Somos conciudadanos de los santos, o sea, de los apartados para Dios, y somos de la familia de Dios, pertenecemos a la familia, no somos advenedizos, no somos extranjeros ni extraños para Dios, somos parte de la familia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. El primer fundamento obviamente es Cristo, pero Cristo puso las columnas que son los apóstoles y los profetas. Ese es el fundamento de donde se levanta todo el edificio, creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hoy, otra cosa que quiero subrayar una vez más, que el 90 o más por ciento del cristiano comete ese error y se acostumbra, y aún ya escuchó la verdad y siguen aferrados a la mentira. El lugar donde nos reunimos le dicen templo. Error, no existe, no hay templo permitido por Dios en este tiempo. El único templo que existió estuvo en Jerusalén, fue derribado 2 veces, y cuando se levante por tercera vez ya no va a ser dedicado a Dios realmente, porque ahí va a entrar el anticristo y se va a sentar en el templo de Dios proclamándose como Dios. Entonces hoy no existe un templo como tal, un edificio que se pueda llamar templo. Hoy el templo, el único templo del Señor, es el cuerpo de Cristo. Y obviamente el Señor acepta también que yo pueda tener un templo en mi corazón. Mi corazón es el templo de Cristo y tiene que estar, así como la excelencia que tenía el templo de Dios en Jerusalén, así debe de estar en esa excelencia espiritual mi templo, mi corazón. Pero el Señor Jesús decía mucho, mi casa será llamada casa de oración. Entonces el lugar a donde vamos, a donde nos reunimos, el edificio a donde nos reunimos, o los que a lo mejor no se reúnen en un edificio, a lo mejor es en un parque, en un bosque, en una casa, en un salón rentado, a donde nos reunamos. La iglesia la conforman las personas que se reúnen, y el lugar donde nos reunimos es llamado casa de oración. Y si es casa de oración, entonces, ¿qué es lo más importante que hacemos ahí? Pues orar. Orar es tener una relación íntima con Dios. Y muchos eso es también algo que no entienden. Los que van a la iglesia, algunos van casi como en el trabajo a checar tarjeta y vámonos. Nada más, hay muchas personas en el trabajo que están esperando, ya está formados en donde está el reloj checador para checar su salida antes de tiempo. O sea, se sienten que si quedan un minuto después de la hora de salida, ya les están robando. Y así es, muchos cristianos así lo hacen en la iglesia. Llegan a checar tarjeta. Si está el tiempo de oración, están platicando por atrás o lo que pueden. Si está la alabanza, como ellos se sienten bien en la alabanza, están en la alabanza. Y algunos ni eso, ¿no? Algunos están durmiendo en la alabanza o andan también pajareando por todos lados. Y cuando está la prédica se sientan, pero no soportan la palabra y se van a los baños y se van a perder el tiempo. Y cuando termina la palabra y el Señor nos va a dar la bendición por medio de nuestro Padre Espiritual, muchos se salen o buscan qué hacer y no se acercan a recibir la bendición de Dios. No entienden, no han captado, no les ha llegado a su corazón
el entendimiento de cuál es el propósito del que estamos ahí. Y desde la oración principal, si estamos hablando de que es una casa de oración, por eso empieza con oración y termina con oración. Y esto es como un sándwich. En el sándwich no le vas a quitar el jamón. Quizás puedes prescindir de cosas que son variables, ¿no? Aguacate, lechuga, pero el jamón la carne que tú le puedas poner al, al sándwich, pues no se la vas a quitar, no te vas a ver igual, al menos que seas vegano, ¿no? Pero finalmente, eh, en esta parte, tenemos que entender que no le podemos quitarlo de en medio. El estar en la casa de Dios, el estar en la casa de oraciones, desde que empezamos la oración, que es prácticamente saludar a papá y decirle: aquí estoy en tu casa, te vengo a visitar, alabarle, recibir lo que él nos tiene que enseñar y recibir la bendición de parte de él al final, para que salgas bendecido y tengas una semana de mucha bendición. Muchos no valoran eso y no lo entienden, pero eso es, no existe hoy un templo en la tierra, el templo está en mi corazón, casa de oración, el lugar donde me reúno, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿para qué es un templo? Es casa de Dios, es morada de Dios en el Espíritu, esa es una morada espiritual. Entonces, el lugar donde nos reunimos es una morada espiritual. ¿Tú crees que el Señor va a llegar a un lugar donde se están hablando unos de otros, donde hay grupitos, divisiones, donde hay sectarismos, donde hay elitismo? No, ahí no va a estar el Señor. Por muy bonito, por muy lujoso que tenga el lugar, el Señor no está ahí. El Señor no va a estar. Porque Él es el dueño de la casa, Él no es el que visita la casa. Nosotros vamos a visitar la casa. Cuando tú llegas a una casa de visita, así sea de tus familiares, y tengas mucha confianza, pues no llegas y te quitas los zapatos y no te metes a una habitación a ponerte las chanclas, ni vas y abres el refrigerador a ver qué refrescos o comida hay. No es así. Por mucha confianza que tengas, no lo vas a hacer, aunque las personas que te están recibiendo te den esa confianza, no lo vas a hacer. Es lo mismo en la casa de Dios. Él es el dueño de la casa. Él es al que vas a visitar. No te puedes poner tú en el plan de: es que a mí que me traten bien, a mí que me pongan el mejor asiento, es que ya vine y ya me voy, y no escuchar y no recibir. No, no es así. Así no son las cosas. Amén. Tenemos que empezar a aprender eso también, a que vamos a visitar al Señor Jesucristo y que nosotros tenemos que hacer las cosas según las reglas del Señor Jesucristo, no las mías. No voy a hacer lo que se me da la gana a la iglesia, sino que el Señor puso en el corazón de su mayordomo, que en este caso es el Padre espiritual de cada casa. Capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Ya hablaremos de las dispensaciones, es importante porque no queda claro, muchas iglesias cristianas ni lo hablan y otras ni lo entienden, ni lo han querido aprender. Entonces sí vamos a tener un tema especial respecto a las dispensaciones, pero ahorita estamos nosotros en la dispensación de la gracia, a eso se refiere y son periodos de tiempo, ¿no? Que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el ministerio, tal como antes os escribí brevemente. O sea, él no fue enseñado por 3 años por el Señor Jesucristo. A él el Señor Jesucristo le reveló el ministerio y le reveló el misterio que había en el velo que existía para entender la ley antigua a la luz del Nuevo Testamento, para entender que la ley no es abolida, sino tiene que ser entendida espiritualmente. Ese es el misterio. Y tenemos que conocer el misterio para no rechazar la ley antigua, sino vivirla espiritualmente. Amén. Tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto
en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Amén. Entonces, vemos que dice, yo soy el más pequeño, yo no lo merecía, no estuve con los 11, el Señor me sacó de ser, y lo explica, ¿no? En otro momento, en otra parte, de ser un asesino, de un perseguidor de cristianos, de pensar que estaba sirviéndole a Dios, pero lastimando a su pueblo, y de ahí lo sacó el Señor para ponerlo en los lugares celestiales. Él quien más podía explicar eso. Y nosotros tenemos que entenderlo, porque muchos de nosotros quizás fuimos hasta peores que Pablo, y el Señor también nos llamó de ahí. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. O sea, si todos recibimos nombre de nuestro Señor Jesucristo en la tierra y en el cielo, nosotros, a pesar de que el Padre es el Dios Todopoderoso y toda la máxima autoridad que existe en la creación, pues no somos adonayitas, ¿no? O jehovaitas, o testigos de Jehová. Somos cristianos, testigos de Cristo. Esa es la diferencia. De quien recibe el nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. El nombre es de Cristo, de la iglesia de Cristo. No, a pesar de que es la iglesia del Padre, el nombre lo recibe del Hijo, porque el Hijo fue el que hizo el sacrificio y el Padre fue el que pensó en ese sacrificio, el que pidió ese sacrificio, y el Señor Jesús fue el que lo aceptó en su carne, y por eso el Señor le ha dado toda autoridad y todo dominio el Padre al Señor Jesucristo. Y entonces dice que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. O sea, Él es el que nos va a conceder ser fortalecidos. O sea, nosotros somos débiles en nosotros mismos, somos nosotros fuertes cuando dejamos que el Espíritu sea el que trabaje en nosotros, con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo muere por la fe en nuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos a la medida de toda la plenitud de Cristo. Entonces tenemos que ser capaces de comprender. ¿Quiere decir que se puede? Sí, sí se puede. Muchos no pueden entender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, pero sí se puede, dice, seamos capaces. Nosotros necesitamos estar arraigados y cimentados en amor. Por eso necesitamos estar arraigados. No es que a fuerza nos quieran meter en la idea de no faltar a la iglesia, de tener cobertura. Nosotros tenemos la necesidad de estar arraigados porque si no nos arraigamos vamos a morir cuando venga la tempestad. Entonces tenemos que estar arraigados y cimentados en el amor, y cuando estamos arraigados y cimentados en amor en Cristo Jesús, somos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Amén. Para tener entonces la llenura del Espíritu Santo, para poder tener una verdadera transformación, entonces yo necesito ser arraigado. Cristo debe morar en mi corazón por fe, y tengo que ser arraigado. ¿Y qué necesito para ser arraigado? Tener un encuentro con Él, conocerle, conocer su palabra, esforzarme en caminar en ella y dejar que el Espíritu Santo haga la transformación en mi vida. Doxología. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos el día de hoy. Solamente leímos el 2 y el 3. La semana que entra estaremos continuando con el capítulo 4 de Efesios. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, le doy gracias por la oportunidad de compartir, Señor. Los errores son míos, los aciertos son suyos, Padre bendito. Yo le pido que la palabra vertida, Señor, llegue a los corazones y haga lo que tiene que hacer, Señor. Cumpla su propósito. Yo lo creo, Señor, que va a cumplir el propósito en cada una de las personas que escuchen esta palabra, Señor bendito, y que puedan entender la longitud, la anchura, la profundidad y la altura, Señor bendito, del amor de Cristo.
porque es necesario que cada uno de nosotros lo entendamos, que es algo que sobrepasa todo conocimiento y solamente puede ser revelado por el Espíritu Santo. Padre, gracias por esta carta, gracias por la vida de Pablo, gracias, Señor bendito, por el ejemplo, Señor bendito, para poder seguir el ejemplo también y caminar de esa manera, Padre bendito. Siga transformando nuestro corazón. Gracias por nuestra casa espiritual. Gracias por todo lo que pasa en la casa espiritual, Padre bendito, y que estemos, así como nos deleitamos en la palabra, también nos deleitemos en visitarla en su casa, Padre, y disfrutar de cada una de las cosas que usted nos da en esa casa. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues hasta aquí terminamos el día de hoy. La semana que entra, primeramente Dios, si Dios nos presta vida y nos da la oportunidad, vamos a continuar con principios básicos. Está pendiente en los devocionales, no hemos seguido con los devocionales. Empezamos con los 5 pasos de conversión bíblica, hablamos del primer paso, que es oír. Por obvias razones, el tiempo que nos hemos tardado, ahora que volvamos a retomar el tema, vamos a hacer un resumen del primer paso para poder darle seguimiento y entendimiento a lo que sigue. Y de todas maneras, finalmente lo vamos a ver también bien explicado en la serie de principios básicos, pero finalmente en los devocionales, que son cortos, es para que podamos tener un mayor acercamiento, entendimiento, o vayamos más rápido adelantando en la palabra. Pues hasta aquí terminamos. Le doy gracias a Dios por su vida. Como siempre, les pido que me regalen un like, que puedan compartir para que otros también puedan recibir la bendición, y que puedan regalarme un comentario en la caja de comentarios. Yo estaré respondiendo todos los comentarios que lleguen. Y bueno, pues que Dios los siga bendiciendo, que tengan un fin de semana muy, muy bendecido, y nos vemos a la próxima. Chao.